¿Saben lo que me quita el sueño? El consumismo. Vivimos en una época en la cual todo parece estar a la venta. De hecho, estamos siendo bombardeados constantemente por anuncios. Y no sé si pasará con este video, por ejemplo, pero quizá en algún momento cuando tenga más vistas aparezca un anuncio antes de verme de rostro, antes de escuchar lo que tengo que decir en estos momentos. De hecho, no estoy diciendo nada nuevo. Estamos siendo bombardeados constantemente por anuncios publicitarios, por cosas a la venta que no necesariamente necesitamos. Por otro lado, existen voces que son más optimistas, entre comillas, y dicen básicamente de qué nos quejamos. Vivimos en una época mucho mejor que la que vivieron nuestros padres, tenemos acceso a mucho mayor tecnología y encima los falsos moralismos están siendo desplazados por un nuevo credo en donde el placer está siendo no solamente incentivado, sino también visto como algo bueno, la búsqueda del placer en sí misma. Sin embargo, existe una película, aparte de libros obviamente, existe una película que se adelantó un poco a la época, They Live, escrita y dirigida por John Carpenter. Esa película nació como una crítica a la era Reagan, a la era de Ronald Reagan en Estados Unidos. Sin embargo, 34 años después, la película salió en 1988, sigue siendo no solamente muy vigente, como sucede con toda obra de ficción, y en este caso de ciencia ficción, sino que además nos muestra un escenario en el cual obviamente estamos sumergidos en consumismo y además existe mucha gente a la espera de ser comprada, mucha gente a la venta, todo sea por el tan mentado ascenso social. Así que acompáñenme en esta nueva entrega, esta vez cinematográfica. Soy Prisionero Insomnio y esto es Relatos Insomnes. La película de Carpenter se basa en el relato 8 O'Clock in the Morning o 8 de la mañana de Ray Nelson. De hecho, en la descripción voy a dejar enlaces tanto en la versión original en inglés como su traducción en español. En ese relato, que solamente dura 6 páginas, George Nada en realidad accede a ver el mundo tal y como es a partir de, sin una explicación, el contacto con un hipnotizador. El hipnotizador logra despertar a George Nada y él ve cómo entre los seres humanos existen estos seres extraterrestres de la familia de los reptilianos, en realidad, por cómo están descritos, y básicamente se da cuenta que todo el mundo está siendo dirigido por ellos. Cuando llega a su casa desesperado, recibe una llamada en la que se le ordena repetir una sentencia de muerte. Le ordena repetir que él va a morir de un ataque cardíaco al día siguiente a las 8 de la mañana. Desconcertado por lo que acaba de ver, visita a una de sus amigas y le intenta convencer de que tiene que ver el mundo tal y como él lo ve. De hecho, aquí vinieron mis dudas como lector cuando leí por primera vez este cuento. Tal y como se describe la acción, que la acción realmente es vertiginosa, es una acción detrás de otra, no te da pausas, uno podría pensar que George Nada vive un delirio esquizofrénico. De hecho, cuando un vecino se aparece, el vecino de la amiga de George Nada se aparece, lo asesina. Para él, quien cae es este ser reptiliano extraterrestre, pero para ella quien cae es su vecino. Justamente por eso uno se desconcierta ante aquello que uno ve, el mundo que uno ve, y que los demás no pueden acceder. Básicamente una especie de adaptación del mito de la caverna de Platón. Solo cuando lleguemos a la parte final del relato vamos a entender que George Nada tenía razón. Logra infiltrarse en un estudio de televisión, sabiendo justamente de dónde viene la señal que convence a la humanidad de ver a esos seres reptilianos como seres humanos, y después de asesinar a los conductores de noticias, da un mensaje al resto de la humanidad para que despierten. Sin embargo, el sacrificio de George Nada no va, a pesar de salvar entre comillas a la humanidad o darse a entender esto, no va a lograr que él sepa lo que ha hecho, o mejor dicho, las repercusiones del acto, dado que, como ya habían dicho y como dice el título del cuento, a las 8 de la mañana va a sufrir el tan mentado ataque cardíaco. Y este es un paralelo bastante significativo con la película de Carpenter. Aquí, ojo, quiero mencionar que esta es una observación, una apreciación personal. Y es que yo siento que, a pesar de que la película toma mucho del material original de Ray Nelson, del relato, siento que la película supera de manera amplia al mismo, dado que Carpenter se permite licencias creativas con respecto a, por ejemplo, el protagonista, en este caso llamándolo John Nada, y a pesar de que en ambos casos no sabemos del pasado de los protagonistas, podemos entender mejor
a John Nada, el John Nada de la película, por sus acciones, por cómo se mueve a través del espacio y obviamente a través de en sí la historia mucho más desarrollada en pantalla. Siento que el relato es una buena plantilla, pero no llega a pasar de una promesa o una potencia que en realidad se logra cumplir en They Live de John Carpenter. En la película vemos desde el comienzo a John Nada. De hecho, no se establece su nombre en toda la película, recién en los créditos aparece Nada. Interpretado por Roddy Piper, un ex luchador profesional en Estados Unidos. Desde el principio sabemos o podemos ver, a pesar que no conocemos su pasado, quién es o cuáles son sus intenciones. Desde la mochila pesada que tiene en la espalda, el saco de dormir sobre la mochila, su vagabundeo por las oficinas de empleo. Sabemos que ese personaje pues está en California y no tiene ni un centavo a su nombre. Al final, después de una noche complicada, cae en una obra de construcción y pide trabajo. Se lo dan, comienza a trabajar y se encuentra con un compañero de trabajo al cual llama la atención. Ese es Frank Armitage, que de hecho es el nombre que utiliza John Carpenter como seudónimo para escribir el guión. Y Frank Armitage está interpretado por Keith David, un actor que ha aparecido, por ejemplo, en Crónicas de Riddick, ¿no? Y ese personaje le dice que, bueno, si es que no tiene un lugar donde dormir, lo puede llevar a uno. Es un albergue donde también podrían comer. Al principio, pues, conversan muy poco, luego conversan ya comiendo. Y aquí podemos ver las dos caras de un mismo sueño. Por un lado, John Nada le dice que él cree en Estados Unidos. Él cree que mientras que haga las cosas de manera correcta, en algún momento las oportunidades van a aparecer. En el caso de Frank Armitage, él le dice que tiene a su esposa y a su hija esperándolo en Detroit, que básicamente todo está arruinado. Y cuando John Nada le dice, bueno, deberías tener un poco más de paciencia con la vida, Frank responde de forma enojada, estoy cansado de eso. Creo, como dije, que ambos representan dos caras de un mismo sueño, en este caso el sueño americano. Sin embargo, ambas visiones sobre el mismo asunto van a terminar contradiciéndose más adelante. Y de hecho eso es lo que también facilita que John Nada sea John Nada, sea un personaje que no tiene nombre, del cual no sabemos, como dije, absolutamente nada. Sus acciones nos pueden parecer inexplicables, pero al mismo tiempo justificadas en el sentido de que no sabemos de dónde viene. Así, lo primero que le llama la atención es que la gente en este albergue, pues esta gente sin hogar, tiene una televisión y está siendo intervenida constantemente, la programación en este caso, por el mensaje de un señor con sobrepeso, que habla acerca de que estamos controlados, que hay una señal que ciega a la gente. Esto le llama la atención a John Nada y luego se presta binoculares y comienza a ver el movimiento de los organizadores del albergue en una iglesia. Al final, después de una redada que tampoco se explica, porque después de todo podríamos pensar por qué la policía atacaría con fuerza letal a gente sin hogar, ¿no? Al final todo el albergue es destruido y John Nada regresa a esta iglesia a la cual había ido para espiar básicamente qué podían tener allí y descubre una caja, ¿no? Y bueno, básicamente él la agarra, se la lleva porque piensa que es un botín, que hay un botín ahí, algo que pueda sacarlo de su situación. O eso es lo que podemos inferir por sus acciones. Lo que encuentra, sin embargo, son gafas oscuras. Al final, un poco aburrido, guarda la caja en un tacho de basura y se queda con una, comienza a caminar, se las pone de nuevo sin hogar, de nuevo sin lugar a donde ir. Aquí la trama se complica. Cuando Nada se pone los lentes oscuros, ve primero que nada que la vida, ¿no? el paisaje, todo luce en blanco y negro. Después, cuando llega a un kiosco, a un puesto de revistas, se da cuenta con los lentes que los textos, los titulares, las fotos, de algún modo ya están, hay un mensaje superpuesto, son frases. Y esas frases no son para nada alentadoras. Obedece, cásate y reprodúcete, respeta la autoridad, no dudes de la autoridad, duerme, son órdenes, ¿no? Y de hecho, cuando en algún momento completamente anodado, Nada ve hacia el horizonte, se encuentra con los escaparates encima pues, de las azoteas de los edificios que repiten esos mensajes una y otra vez.
en una multiplicidad completamente amenazadora. Por otro lado, y algo que añade aún más tensión a la trama, y de hecho no sé qué hubiera hecho yo en su lugar, no sé qué yo haría en su lugar en realidad, en lugar de nada, ¿no? Aparte de lo que ve en los anuncios, ve que existen personas, podemos llamarlos así, cuyo rostro se ve diferente. No sé cómo explicarlo, excepto que parecen personas que no tienen piel, ¿no? Te parece puro músculo, pero músculo medio derretir, como si les hubiera caído ácido, ¿no? Y al mismo tiempo una de estas personas tiene en sus manos, ¿no? Bueno, en realidad el kiosquero tiene en sus manos papeles, ¿no? Que son el dinero, con una frase completamente también escueta, pero demoledora en su pesimismo, ¿no? En su pesimismo y una crítica. Este es tu Dios. Básicamente el dinero, cuando se ve a través de los lentes, tiene esta frase. Por otro lado, y esto nos ayuda a entender que nada en realidad no es tan loco a diferencia del cuento, como dije, que juega más con esta ambigüedad, lo que él ve, lo que el personaje ve, es que algunas de estas personas sí tienen este rostro pues cadavérico, medio derretir, y otras no. Lo cual nos hace ver, o nos hace pensar que algo perverso sucede, que en realidad hay seres humanos y hay seres que no son humanos. Nada, básicamente, en una especie de éxtasis, de shock, de trance, que parece incluso como si estuviera pues drogado, ¿no? Repite lo que ve en voz alta frente a la gente, lo cual lo identifica con estos seres, que sin tapujos y casi de inmediato lo atacan. De hecho, llaman a la policía y la policía, él ve, muchos tienen también este tipo de rostro a medio derretir. Cuando él les dice que básicamente son feos, ¿no? Ese policía le dice, bueno, para nosotros tú luces igual de feo que nosotros para ti. Y le ofrecen un trato, le ofrecen básicamente un trato que luego vamos a analizar en el siguiente segmento. Pero nada nos deja convencer y termina abatiendo a tiros a estas policías antes de escapar del lugar. Ahora, fuera de la frase que en realidad pertenece al mismo Roddy Piper, vine aquí para masticar chicle y patear traseros y se me acabó el chicle, lo cual me parece una frase muy, muy buena, ¿no? Lo que me molestó de la película la primera vez que la vi fue la facilidad con la cual los extraterrestres aceptan delante de nada que lo son. Me pareció que era muy rápido, muy gratuito, pero tuve que ver la película por segunda vez para pensar que en realidad quizá esto es porque es muy raro este fenómeno, es muy raro que la gente se dé cuenta que los extraterrestres están dominando el mundo y están allí. Para ellos, una persona que pueda verlos es una quimera, es un gato de dos patas, pues es algo impensable. Y esos extraterrestres, y después voy a hablar de esto también, no son de valerse de la violencia. En todo caso, no exclusivamente, son más diplomáticos, por así decirlo, y se esfuerzan más en convencer a las personas con premios, ligados obviamente al consumismo, que con amenazas. Y de eso quiero hablar en el siguiente segmento. Creo que una de las preguntas que se le puede ocurrir a cualquier persona que ve esta película por primera vez, y de hecho sé que se me ocurrió a mí ante tantas otras películas, otras propuestas de extraterrestres y de encuentros con ellos, es ¿por qué no nos destruyen? ¿Por qué no intentaron, no sé, batallar la conquista pues mediante la violencia, como había mencionado antes? Y eso se debe a dos razones. Básicamente podemos utilizar en que se refieren a justamente que esos extraterrestres son más diplomáticos, actúan más como diplomáticos o como comerciantes. Y de hecho estas razones son establecidas casi al final de la película. Por un lado, esos extraterrestres buscan, a través del consumo y de la sobreproducción, que nuestra atmósfera, la atmósfera de nuestro planeta, se parezca mucho más a la suya. Así justamente conquistan mediante la adaptación de nuestro planeta a, como dije, su lugar de origen. Por otro lado, los extraterrestres ya han hecho tratos con la élite socioeconómica del planeta. Hay un trato entre ellos que beneficia a ambas partes, podríamos decirlo así, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, mediante el consumo, mediante la sobreproducción, justamente logran que la gente compre más, pues, hasta depredar el planeta y poder irse a otro lado. ¿Y qué sucede con los pobres? ¿Qué sucede con la gente que se da cuenta del engaño, que se da cuenta de esto? Que normalmente es la gente que tiene menos que perder, ¿no? La gente que, o mejor dicho, la gente que no tiene nada, ¿no? Sucede como en Matrix, justamente una película que me parece también influenciada por esta, ¿no? Como el personaje de Matrix, Cypher, ¿no? Se le ofrece a esta gente un trato.
un trato en el cual pueden salir beneficiados con riquezas, con justamente mercancías para consumir y al mismo tiempo pues pasar a las filas de aquellos que se han rendido a esos extraterrestres. La crítica es aguda, sin embargo, tiene mucho más sentido que lo que vivimos actualmente. Digo que extraterrestres que no tienen ningún lazo afectivo, emotivo o siquiera supervivencia con este planeta intenten contaminarlo porque en la contaminación encuentran un equilibrio, ¿no? Tiene mucho más sentido que transnacionales que de algún modo, pues, bueno, de algún modo no, que están constantemente contaminando nuestro planeta en la búsqueda de más dinero, porque al final justamente no va a quedar planeta que explotar, ¿no? Y un planeta ligado justamente a esas transnacionales. Es básicamente el escorpión que utiliza el aguijón para matarse a sí mismo. En la guía perversa de la ideología, el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek comenta sobre la película que los lentes cumplen la función de ver la ideología, la dictadura en la democracia, el orden invisible que sostiene tu aparente libertad. La ideología, y aquí viene el acierto de Day-Lith para Žižek, no es impuesta a nosotros. No son lentes que nos perturban la vista. La ideología es nuestra respuesta espontánea con nuestro mundo social, de qué modo percibimos el significado de las cosas y disfrutamos de nuestra ideología. Salir de esta es una experiencia dolorosa, de esforzarte a hacerlo. Y aquí insistiremos en la escena más analizada de la película, la más simbólica además, la pelea entre Nada y Armitage. ¿Por qué Armitage se rehúsa a ponerse los lentes de forma tan testaruda? Su violenta negativa parece evidenciar que es consciente de vivir una mentira y no quiere amenazar sus ilusiones. Es irónico, como dije al principio, porque es Armitage el más descontento con el mundo en el que vive, donde millonarios se pagan accesos a sí mismos a costa de los trabajadores y tiene una hija y mujer que mantener. Es quizá esto lo que más lo ata a seguir ganando aquellos papeles que debe adorar como dioses y lo que constituye la ventaja de John Nada como el primero en liberarse. Nada lucha por la idea abstracta de que le quitaron su país, Armitage quiere proteger a su familia. Al final, sin embargo, y como menciona Žižek, uno no puede confiar en su espontáneo sentido de bienestar, ya que así nunca serás libre. Debes ser forzado a ser libre, y ser libre es un acto traumático, que se evidencia en la película en 6 minutos de una pelea con hartos golpes. Como dije al principio, John Carpenter consiguió Day-Lith como una crítica a la época de Ronald Reagan, pero él mismo acepta que la película ha traspasado, ha superado esta crítica circunstancial y es más actual que nunca, sobre todo con lo que son los medios de comunicación, la influencia de los medios de comunicación. Y aunque John Carpenter se considera a sí mismo un capitalista y dice amar el capitalismo en una de sus entrevistas, él admite que el capitalismo sin freno es lo peor. Y de hecho, aunque yo no me consideraría un capitalista, concuerdo con lo que él dice acerca de la crítica de Day-Lith hacia los medios de comunicación. Esta, no solamente por la época en la que estamos viviendo, sino también por el refinamiento de las herramientas de los medios de comunicación, las redes sociales, los anuncios publicitarios que son paulatinamente más efectivos. La clase dirigente, socioeconómicamente hablando, la clase más rica, empobrece a la llamada clase media que casi ha desaparecido y cada vez hay más pobres. Y por otro lado tenemos, como dije, las redes sociales y los algoritmos que saben mucho más de lo que sabemos nosotros sobre nuestros gustos y de algún modo pueden predecir e influenciar nuestro comportamiento de manera cada vez más precisa. Casi al final de la película, tanto John Nada como Frank Armitage se encuentran a uno de sus ex compañeros del albergue, que ya se habían ido los extraterrestres, y cuando le apuntan con un arma, él dice, bueno, pero ¿qué hay de malo? Está desconcertado este tipo y les dice, pero no lo entienden, ellos ya tienen todo el planeta. ¿Qué hay de malo en ganar algo? ¿No? Ellos nos van a dejar en paz. Y de hecho añade, todos nos vendemos todo el tiempo. ¿Qué hay de malo en hacerlo al equipo ganador? Y esa idea, creo yo, está bastante extendida el día de hoy. Quizás no nos hemos vendido extraterrestres, pero sí a las corporaciones, al gran capital, al dios del dinero, ese dios que en realidad todos seguimos obedeciendo una y otra vez, sacrificando nuestra ética, nuestra moral todos los días en búsqueda del, como dije, tan ansiado ascenso social. Existe un camino, por supuesto, buscar nuestros propios lentes,
que básicamente consisten en educación, en cultura, en arte, en la desesperación inconforme y el aburrimiento con el cual podemos enfrentar este mundo y las ideas, pues, ¿no?, de que esto debe ser así. Y enfrentarnos al realismo conformista de aquellos que aceptan que el mundo es como es, solamente para poder enfrentarnos y no ceder ante aquel Dios intercambiable en papel moneda. Bien, recomiendo esta película, They Live, de John Carpenter, 1988. No tiene pierde, como dije. Y recomiendo, es el momento de recomendar mis redes sociales. Relatos Insomnes en YouTube. Les pido que le den like, que compartan el video, se suscriban al canal. Estoy viendo que mucha gente que ve los videos todavía no se ha suscrito y me ayudarían mucho, la verdad, a seguir creciendo y a seguir, pues, con este proyecto que realmente me apasiona tanto. En redes sociales estoy en Instagram como relatos_insomnes y en TikTok relatos.insomnes. Y también pueden pasar por mi canal hermano Prisionero del Insomnio, en donde hablo de temas un poco más vigentes relacionados a la política peruana. Bien, este ha sido Prisionero del Insomnio, Relatos Insomnes, y les deseo buenas noches.